Ahora es momento de diseñar la tabla de oferta. Lo primero que debemos hacer es añadir un nombre. En el cuadro de datos añadiremos el nombre de cada hoja, el cual irá separado por punto y coma. Al hacer clic en refrescar, podríamos ver en la parte inferior cómo va quedando. Las columnas que añadiremos serían estas. Vamos a utilizar estas de ejemplo. Hacemos clic en adicionar columna y según el ejemplo la primera era referencia. Seleccionamos el formato y quién deberá introducir los datos. Esta columna tendrá como formato numérico. Y también podemos escoger con cuántos decimales podría redondearse. Empezamos a añadir las columnas con formato de moneda ya que son de precio y quien deberá rellenar este dato sería el proveedor. También podemos modificar el orden de las columnas. Añadimos la última columna relacionada a precios. Ahora añadimos la columna del total. Esta tendrá como formato de fórmula. Y la seleccionamos como resultado. Esta es la fórmula que queremos diseñar, una que tome en cuenta la amortización a 4 años de los costes iniciales más el coste del propio producto. Para esta fórmula añadiremos la función de suma. Aquí podemos añadir los elementos que conformarán dicha suma. Podría ser un valor, una variable o incluso una función. Al seleccionar la opción de función podemos añadir otra fórmula. Para este caso, la de multiplicar. Ahora es el momento de añadir los elementos que conformarán dicha multiplicación. Como podemos observar, sería una variable en este caso, ya que vamos a multiplicar la cantidad por el precio. Ahora debemos añadir el otro elemento que conformaba la suma. Como podemos observar, una parte de la suma está conformada por una multiplicación y ahora vamos a definir el otro elemento de la suma. En este caso vamos a seleccionar una fracción. En la parte superior podemos ver cómo va quedando la fórmula. Ahora vamos a añadir los elementos de dicha fracción. Seleccionamos otra función para la parte superior que conformaría el numerador de la fracción. Vamos modificando. Seleccionamos variable ya que vamos a sumar los precios. Adicionamos otro para sumar el precio del molde. Ahora vamos a definir el denominador de la fracción. En este caso, ¿entre cuánto vamos a dividir? Entre 4 años. Así que dejamos la opción de valor y añadimos la cantidad de años. Es así como ha quedado la fórmula. Hacemos clic en guardar los cambios y añadimos la columna del precio actual, que es ese precio que ya hemos venido pagando y que lo vamos a utilizar como un precio referencial. Al hacer clic en la opción de precio actual, automáticamente se rellenará la información de la columna con el nombre, con el formato y también quién deberá introducir esta información. También
Se eliminará la opción de que sea visible, ya que lógicamente no queremos que el proveedor tenga acceso a esta información, pero a nosotros nos servirá para hacer nuestro análisis y comparativa. Hacemos clic en Siguiente, refrescamos y podemos observar cómo ha ido quedando nuestra tabla de oferta. En este caso no vamos a añadir auxiliares porque no hace falta. Hacemos clic en descargar este archivo Excel para proceder con el llenado de datos que nos corresponde como compradores introducir. Recuerden no dejar ningún dato en blanco. Si vamos a rellenar datos hasta la fila 11, deberíamos rellenar todos los datos de la misma manera, evitando dejar espacios en blanco. La parte que está en gris es aquella que seleccionamos como datos que deberá añadir el proveedor, ya que son los precios. En el total, la columna, podemos ver la fórmula que diseñamos y además podemos introducir el precio actual. Recordemos que esta información no la verá el proveedor, es información interna. Procedemos lo mismo con la otra hoja. Guardamos y procedemos a cargar este fichero Excel que acabamos de rellenar. Ya está listo para que el proveedor pueda continuar con el llenado de los datos. Hacemos clic en Siguiente.